Todo cristiano debería saber que en ningún momento la Biblia menciona que Jesucristo nació el 25 de diciembre. ¿Verdad? Todos lo sabemos. Si no, ¿cuándo empiezan las clases de... ¿cómo se llama la clase, hermano? Nuevos creyentes. Ok, apúntese. Si usted no sabía que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, anótese ahí al fondo. Ok. Mucha gente que me conoce, pero por mi hijo. Mi hijo tiene el mismo nombre que yo. Qué bueno, hermano, que pudo venir a estas clases, ¿verdad? De hecho, déjeme tomarle una fotografía en mi mente para obligarlos que todos los que están acá tienen que venir a todas las clases que me ha tocado impartir. ¿Ok? Ok, hermanos, qué bueno que pudo venir para recibir estas enseñanzas, así que como siempre vamos a poner al Señor a cargo de esto para que nos dé la facilidad de transmitir de forma clara y que usted pueda disponer su corazón para recibir la enseñanza y que sea de edificación para la iglesia. Padre, te damos gracias por el día de hoy, Señor, por cada uno de la vida de nuestros hermanos que está acá, Señor. Te pido también por las personas que puedan llegar a ver el video que está en su casa, por los hermanos que por alguna razón no pudieron estar acá, Señor, para que también ellos puedan siempre ser edificados, Señor, viendo los videos que se suben constantemente y que haya ese deseo de cada día de aprender más de ti, Señor. Tú eres nuestra verdad, Señor. Tú eres nuestro consuelo y nuestra ayuda, Señor. Sabemos que hay hermanos que en algún momento puede que estén aquí, pero están pasando situación difícil. Te pido, Señor, Espíritu Santo, que tú seas con ellos dándole fuerza, Señor. Así que en este momento, Señor, te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que seas tú, Espíritu Santo, controlando la enseñanza del día de hoy. Amén. Ok, hermano, vamos a empezar una serie que se llama No habéis leído. Y vamos a tener unos subtemas, ¿verdad? El subtema de hoy se llama Dios ha preservado su palabra. Ahora, fíjese bien, esta frase no habéis leído y frases similares se encuentran en las Escrituras, por la cual Dios nos ha hablado, ya que Dios se ha dado a conocer a través de las Escrituras y a través de la creación, ¿verdad? La palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Esa es la forma en que Dios se ha dado a conocer a toda la humanidad. De hecho, el apóstol Pablo dice que nadie tiene excusa, ¿verdad? Porque podemos ver a través de la creación el poder de Dios. Así como, por ejemplo, cuando usted mira una pintura, usted en ese momento reconoce que hay un pintor que fue el que dibujó la pintura. Aunque usted tal vez nunca, por ejemplo, si usted va a algún museo y empieza a ver todo ese montón de cuadros, aunque usted nunca conozca al pintor, la obra nos muestra que existe un pintor. Ahora, si bien es cierto, la pintura nos puede decir de que hay un pintor, la pintura nos puede decir el talento, el arte, la habilidad que tiene el pintor, pero hay algo que la pintura no nos puede decir, y es cuál fue el propósito por el cual el pintor creó la pintura. Lo mismo, la creación nos muestra que hay un Dios, pero es su palabra, su revelación divina, la que nos enseña cuál es el propósito con el cual Dios nos creó y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. A veces nosotros preguntamos cuál es el propósito de Dios en mi vida, ¿verdad? A veces sentimos desorientados, pues en su palabra está el propósito para nuestra vida. Ahora ahí, por favor, en Mateo 4:4, y le pido que lo mantenga abierto. Este es la única verso que le voy a pedir que mantenga abierto. A los otros lo voy a decir de nuevo. Mateo capítulo 4, versículo 4, y téngalo ahí abierto. El resto de las escrituras, por cuestión de tiempo, yo se la voy a dar a conocer. A ver, ¿alguien me da un amén cuando alguien lo tenga? Amén, ¿ya? Ok. Fíjese bien cómo empieza el versículo. Escrito está.
a señal de autoridad, ¿verdad? Esta es una frase, como le digo, que la va a hallar consistentemente en las Escrituras. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es Mateo está citando Deuteronomio 8:3. Cuando usted empieza a leer las Escrituras se da cuenta de que los apóstoles citaban las Escrituras de lo que ahora nosotros llamamos el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora fíjense bien, hermanos, vamos a enumerar una serie de preguntas, porque aquí dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios, pero podemos estar seguros que las palabras que usted tiene, los escritos que están ahí, ¿es la palabra de Dios? ¿Tiene usted seguridad de que es la palabra de Dios? ¿Y en qué está basada su confianza? ¿Verdad? Porque hay muchos libros, ¿no? Está el libro del Mormón, está el Corán y otros libros, ¿verdad? ¿Cómo sabe usted que usted tiene la palabra de Dios? Porque hay muchos ataques. Fíjese bien, hay personas que dicen, inclusive personas que dicen creer en un Dios, cuando usted las confronta con su filosofía y usted le muestra las escrituras, le dice, pero esas son escrituras de hombre, ¿verdad? Y hay gente que dice que cree en Dios, ¿verdad? Y usted los confronta y dice, pero es que esas escrituras fueron hechas por hombres para manipular a la gente, para sacarle dinero, el diezmo y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que hace eso. Pregunta, ¿están en los evangelios el registro de las palabras y los hechos de la vida de Jesús o la historia de Jesucristo, su nacimiento, que nació de una virgen, su divinidad, sus milagros? ¿Es esto la copia de dioses antiguos? Ese es un argumento muy famoso que la gente dice, Jesucristo, lo que hizo la gente, que todos estos dioses antiguos que existieron antes de Jesucristo hicieron las mismas cosas, nacieron de vírgenes y todo fue copiado. No es una idea original y todo fue colocado en la vida de Jesucristo. La divinidad de Jesús no es nada más que una historia de un hombre que sí existió. Hay personas que dicen, ok, sí existió Jesucristo, pero no se consideraba divino. Fue un hombre normal, fue un maestro, estuvo casado, tuvo hijos. Si usted ha escuchado el Código Da Vinci, alguna vez usted tiene conocimiento del Código Da Vinci, y déjeme decirle, el Código Da Vinci, hasta donde tengo entendido, tiene vendido más de 30 millones de copias, para que usted tenga el impacto que ha producido este libro. Hay hasta películas, ¿no? Creo que Tom Hanks sale en una película, el Código Da Vinci, y mucha gente mira estas películas y asume que es verdad, y mira un libro y asume de que tiene fundamentos históricos, cuando es todo lo contrario. Posiblemente Jesús sí existió, Jesucristo, algunos dicen que ni siquiera existió, ¿verdad? Que es fantasía. Lo que pasa es que nos han inculcado y no los han dicho tanto, ¿verdad? Jesucristo no existió. Ahora imagínense, si Jesucristo no existió, ni siquiera fue crucificado, ni siquiera resucitó de los muertos. Y la palabra dice que si la resurrección de los muertos no existe, vana es nuestra fe. Estamos perdiendo aquí el tiempo, hermano. Dice Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y hay mucha gente que dice que Jesucristo no existe. Usted les quiere compartir la palabra y dice, no, Jesucristo no existe. Está completa la escritura, ¿verdad? Todas estas son preguntas, algunas de ellas son preguntas sinceras que la gente se pregunta, tal vez usted se la ha preguntado, ¿verdad? Bueno, yo no sé si usted ha cuestionado su fe, pero yo he cuestionado mi fe. Soy enemigo de la fe ciega, hermano. La fe ciega. La palabra dice que la fe es la convicción de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero fíjese, hay mucha gente que cree que esto es fe ciega. No, es la confianza que usted tiene porque conoce a Dios. Como usted conoce a Dios, usted sabe que cuando Él hace una promesa, aunque todo se mira diferente, como conoce a Dios, confía en esa promesa. Fe ciega es decir, yo creo en algo sin ninguna razón. Eso es fe ciega. ¿Ok? Entonces, ¿está completa la escritura o han quedado por fuera libros importantes? Mira, hay muchas personas que dicen, bueno, es que la iglesia, ¿verdad? Especialmente con la iglesia católica, ellos tienen los verdaderos libros, los tienen escondidos ahí en el Vaticano, ¿verdad? ¿Qué pasó con el evangelio de Pedro, el evangelio de María, el evangelio de Tomás? Y ahí
cantidad enorme de evangelios. Lo que pasa es que la iglesia, ¿verdad? Y usted va a escuchar películas, va a escuchar a mucha gente, inclusive gente muy famosa y gente muy educada diciendo, hay muchos libros que la iglesia no quiere dar a conocer para no demostrar la verdad, que dicen la verdadera vida de Jesucristo y todo eso. Y tiene que tener en cuenta, hermano, que hay un ataque tremendo hacia las palabras y estas son el tipo de cosas que le están inculcando que mucha gente quiere compartir con nuestros hijos. Y es deber de la iglesia educar y prepararnos para este tipo de ataques que van a venir. Tal vez las escrituras han sido adulteradas en el transcurso del tiempo, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar seguros que el libro que usted tiene se ha mantenido intacto? ¿Verdad? ¿Qué tal si había un mensaje, pero las enseñanzas de Jesucristo no son esas? Y como fueron escritas hacia 2000 años, hubieron grupos que transversaron la palabra y ahora tenemos un mensaje totalmente diferente. Ahora, hermanos, hay muchas preguntas, hay muchos ataques y no los podemos enumerar todos y nos llevaríamos horas, pero en el tiempo que tenemos vamos a tratar de contestar por lo menos los puntos principales de este tipo de preguntas. Ahora, yo sé que lo que vamos a enseñar el día de hoy, hermanos, no es muy común, no es muy popular, espero no ver personas cabeceando, ¿verdad? Por lo menos por el tema. Yo sé que hay unos que vienen cansados de trabajar. Pero sí es importante, hermano, porque mire, la iglesia ha tenido, tiene y va a tener ataques, siempre. Siempre ha tenido ataques. Y ahora hay un ataque constante acerca de la palabra de Dios, donde este país que fue creado y fundado bajo principios cristianos ha decidido, mucha gente, sacar las escrituras de las escuelas, sacarlas de la corte, que no se jure con la Biblia. No sé si escuchó al último, creo que de un congresista diciendo en el nombre del Dios monoteísta Abraham, mencionando dioses hindú, y dijo, amen, a woman. No sé si usted lo escuchó, pero hay muchos ataques en contra de la palabra. Fíjese bien que a lo largo de la historia, la iglesia ha tenido que dar respuesta a este tipo de ataques. Por ejemplo, si usted se va a, bueno, se lo voy a decir para aprovechar el tiempo, en Primera de Juan 4, de 2 al 3 dice lo siguiente: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este es una defensa porque hacia los gnósticos. En los primeros siglos, un grupo que tuvo mucho crecimiento son los gnósticos. Si ustedes no saben lo que son los gnósticos, son unas personas que tienen una filosofía que todo aquello que es material está corrupto. Solo lo espiritual es bueno. Por lo tanto, como ellos creían en Jesucristo y Jesucristo al ser bueno, no podía tener un cuerpo. Aparentaba tener un cuerpo, pero no tenía un cuerpo físico, porque si él hubiese tenido un cuerpo físico estuviera corrupto. Entonces es por eso que vemos aquí el apóstol Juan y muchos padres de la iglesia rechazando estas enseñanzas. Es por eso que vemos el versículo que dice que todo aquel que niega que Jesucristo vino en la carne, ¿verdad? Es del espíritu del anticristo. Y fíjese bien que hay, como dijimos, hay muchos ataques a los jóvenes en las universidades. Hay mucha información ahora con el internet, en el YouTube, películas, videos. Y a veces nuestros hijos son objetivos de estos ataques. Y tal vez nuestros hijos no están bien fundamentados en las escrituras. Y a veces lo único que necesita el diablo es poner una semilla de duda. Y es bien peligroso. Tal vez usted, hermano, dice, yo estoy bien firme en la fe. Bien por usted. Pero nosotros debemos que tener cuidado de nuestros hijos y de las generaciones y de aquellos hermanos de que por ahí tienen duda, hermano. ¿Ok? Acerca de las escrituras, por ejemplo, los libros de la Biblia fueron escritos por diferentes personas en diferentes tiempos, en lugares diferentes. Muchos de ellos ni se conocieron y bajo circunstancias diferentes. A diferencia de otros libros, me gustaría poner de ejemplo el Corán. El Corán es el libro del Islam. El Islam es la segunda religión más grande del mundo. Y este libro
vino el profeta Mahoma, sí es profeta, para mí es profeta, es un falso profeta, ¿verdad? Pero es profeta, es un falso profeta. Entonces él decía tener revelación de Dios por parte de un ángel. Él repetía lo que el ángel le decía y las personas lo memorizaban o lo escribían en cualquier tipo de material que tuviera a la mano, y es así como empezó a formarse lo que es el libro del Corán. Pero cuando murió Mahoma y vino el califa Uthman, decidió hacer un estándar del Corán, decidió crear una sola copia. Entonces lo que hizo es que supuestamente tomaron el Corán correcto y todas aquellas copias que había diferencias las mandaron a quemar. Todas las quemaron para dejar una sola y que no. De hecho, los musulmanes dicen que esa es una prueba de que el Islam es de Dios, porque el Corán ha sido preservado sin ninguna coma, sin ninguna variante en las letras, cosa que históricamente es incorrecto, pero simplemente para que usted lo sepa. Pero el punto es que este grupo, que el Corán fue hecho en un periodo de tiempo corto y fue controlado, a diferencia de las escrituras, que es algo que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿Jesús es un personaje histórico o es ficción? Porque muchas veces la gente dice, bueno, es que usted cree en Jesucristo porque usted se lo ha enseñado. ¿Qué pruebas existe de que Jesucristo existió? Y usted dice, mire, que aquí en Juan, no. Pues esos son libros cristianos. ¿Qué les vamos a contestar? Ok, nosotros creemos que las escrituras son inspiradas por Dios, ¿verdad? Pero tenemos mucha evidencia, hermano. Mucha evidencia fuera de las escrituras. Voy a mencionar algunos, como le digo, pero hay varios historiadores, tanto romanos, judíos. Por ejemplo, tenemos a Tácitos, tenemos a Josefo, a Philip the Younger, a Felon y muchos más. Y podríamos citar que todos estos mencionan a Jesucristo. Tenemos más evidencia de Jesucristo, que supuestamente era un sencillo carpintero, que muchos otros personajes de la historia. De hecho, vamos a estar viendo en las próximas clases lo reciente que son los escritos de la Biblia comparado a otros libros como Homero, como Platón. La diferencia es tremenda, es abismal. ¿Ok? Pero déjeme citar Tácitos. Tácitos dice lo siguiente: en consecuencia, para deshacerse del informe, Nerón fijó la culpa e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, llamada cristiana, por el populacho. Cristo, de quien el nombre tiene su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Esto solo es un ejemplo. Pero existen muchos documentos de historiadores griegos, romanos, judíos que hablan acerca de Jesucristo. Así que sí tenemos lo que llaman algunas personas evidencias externas, evidencias que están afuera de la Biblia. Fíjense bien, que mucha gente dice, pero es que esos historiadores también son cristianos. Hay personas, debido al impacto de Jesucristo en el mundo, que se han dedicado a estudiar y evaluar la vida de nuestro Señor Jesucristo, y muchos de ellos son ateos. Algunos de ellos son agnósticos, o sea que no todas las personas que se dedican a estudiar la vida de Jesucristo son creyentes. De hecho, me gusta citar a Bart Ehrman, graduado de la Universidad de Princeton, que solía ser cristiano, pero ahora es agnóstico, enemigo totalmente de la fe, que hace libros en contra del cristianismo, pero aún Bart Ehrman dice que si algo podemos estar seguros de la vida de Jesucristo es su crucifixión. De hecho, hay un video que dice que cualquier persona que dice que Jesucristo no existió no sabe lo que está diciendo, que esto no es hablado en seminarios, en las universidades más grandes del mundo, no es un tema ni siquiera de discusión. Significa, pero si usted lo busca en el internet, Jesucristo no existió, le van a salir ahí 20,000 fuentes. ¿Ok? De todo ese tipo de cosas. Ahora fíjese bien, es Jesucristo una copia de y este es muy popular. Este es muy popular, hermano. Hay videos, hay películas y el internet está repleto, lleno de esto. Los sitios ateos están llenos de esto. De hecho, me acuerdo que en un mensaje que dio nuestro pastor, hubo una persona que colocó un link
con un artículo haciendo el mismo argumento de que Jesucristo no es nada más que una copia de los dioses paganos, de las mitologías griegas, persas y todo eso, ¿verdad? Y entonces, y lo puso varias veces, ¿verdad? Y hay mucha gente que lee estos documentos y entra la duda. Así que debe estar preparado para saber de estos ataques. Este tipo de ataques especialmente empezó en el siglo pasado. Esto es algo que los historiadores o las personas expertas en esta rama siempre han descartado, pero en el siglo pasado tomó bastante fuerza. Y a pesar de que se ha desmentido, hay personas que lo siguen repitiendo. Yo he escuchado científicos o personas ateas que siempre dicen lo mismo: Jesucristo no existió y es una copia de Osiris, Horus, Mitra, y nos empiezan a decir un montón de cosas. Y vamos a poner un ejemplo. Puedo poner muchos, pero fíjese bien, que Jesucristo nació de una virgen. Amén, ¿no? Bueno, dicen que eso no es original, que eso se encuentra Mitra, Horus, Donicio, todos ellos tuvieron un nacimiento virginal y vinieron de alguna virgen. Pero fíjese bien que lo que hacen estas personas es que no mencionan las fuentes primarias, sino que buscan cualquier cosa que puedan encontrar parecido. Me acuerdo que dice una persona, un historiador, dice que el que una mesa tenga 4 patas no la hace un elefante, ¿verdad? Entonces estas personas tuercen las cosas y ni siquiera cuentan las historias reales. Por ejemplo, miremos el caso de Mitra. Mitra no nació de una mujer, sino que Mitra, en una de sus versiones, salió de una roca. ¿Qué comparación, qué paralelo tiene con el nacimiento natural de una mujer que nació de una roca? Sin embargo, hay personas que dicen, bueno, nació virginalmente, pero no mencionan la historia. Horus, su madre no era virgen, era la esposa de Osiris. Se dice que su nacimiento fue el 25 de diciembre, igual que Jesús. Va a escuchar que se relaciona con Jesucristo, que nació el 25 de diciembre, igual que otros dioses. Todo cristiano debería saber que en ningún momento la Biblia menciona que Jesucristo nació el 25 de diciembre. ¿Verdad? Todos lo sabemos. Si no, ¿cuándo empiezan las clases de... ¿Cómo se llama la clase, hermano? Nuevos creyentes. Ok, apúntese. Si usted no sabía que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, anótese ahí al fondo. Ok. También hay pasajes que dicen, bueno, hay estos dioses que fueron visitados por 3 magos. En ningún momento las escrituras menciona que fueron 3. No existe. Es una total mentira, pero hay mucha gente que no entiende estas cosas. Perdón. Donicio, algunas versiones dicen que era hijo de Zeus y Persófene. Otra versión dice que es el hijo de Semele. Después de haber sido impregnada por Zeus, la esposa de Zeus mata a Semele. Si usted estudia un poco lo que es la mitología griega, se da cuenta que Zeus, que era el dios del trueno y le encantaba, era muy adúltero y siempre andaba teniendo relaciones sexuales, se venía aquí a la tierra, ¿verdad? Y hacía sus diabluras y tenía hijos, Hércules y todo eso, si a usted le gusta la mitología griega. Entonces, se dice que Donicio también tuvo un nacimiento virginal. No es correcto. 12 discípulos. Eso de que Jesucristo tuvo 12 discípulos es una mentira, también es una copia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿de quién fue copiada? Dicen que fue copiada de Mitra. Sin embargo, lo que la gente no sabe es que en algunas versiones Mitra tuvo un solo discípulo, Varuna, en la versión persia, y en otras 2. La idea de los 12 discípulos, hay una imagen donde se muestra Mitra y hay como 12 personas alrededor de la imagen, y estos representan los signos zodiacales. No tiene nada que ver con las personas reales que tenemos sus escritos. Ok, son los signos zodiacales. No solamente eso, sino que sabemos que esa imagen es del 2.º siglo. O sea, que esa imagen es después de Jesucristo. Pero las personas que hacen esto, ok, toman esta imagen y empiezan a especular, ok, esto significa que tiene 12 discípulos.
ignorando que son símbolos, no son personas de las que no tenemos ningún tipo de registro, ningún escrito, ignorando también que la imagen es del segundo ciclo. ¿Ok? Ven cómo la manipulación, y hay libros, hermanos, libros y libros, personas que dicen que son doctores, historiadores, ¿verdad? Y como le digo, lo más preocupante es para los jóvenes, hermanos, para los jóvenes. Horus, en los dioses de Egipto tenía 4, en otras fuentes un número desconocido. La resurrección de Jesucristo. Osiris, ¿verdad? Dice, bueno, Osiris resucitó, ¿verdad? No, Osiris sigue viviendo en el inframundo. De hecho, Osiris fue cortado en muchos pedazos y después fue reconstruido y después su esposa se acostó con él cuando estaba el cadáver, pero no hay ningún paralelo con la vida de Jesucristo. Osiris sigue estando en el inframundo. Ok, fíjese bien, lo que hacen estas personas de nuevo es buscar cualquier cosa para tratar de atribuirla a Jesucristo, y voy a utilizar el ejemplo del doctor Michael Licona, que es un cristiano, es un historiador, y dice, imagínense que venga un historiador y empiece a ver, por ejemplo, estos personajes. Abraham Lincoln, gobernador de Illinois, se convierte en presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Una persona alta se convierte en el presidente de los Estados Unidos por 2 periodos. John F. Kennedy, estudiado en Harvard, se convierte en presidente de los Estados Unidos. David Palmer es un personaje ficticio de una serie de televisión, una persona de color que luego se transforma en presidente. Entonces imagínense que venga alguien y dice, ok, gobernador de Illinois o representante de Illinois, graduado de Harvard, primer presidente negro, Barack Obama. Es ridículo, pero eso es lo que hace esta gente, ¿verdad? Eso es lo que hace esa gente. Ahora fíjese bien, voy a probar un poco su contenido de historia. Había un barco enorme, tremendo, un monstruo, que al chocar con un gran iceberg, se hundió. Su nombre empieza con T. ¿Hay alguien que me pueda dar el nombre de ese barco? Titanic. Lo siento por mi inglés, es que ustedes tienen un inglés muy simple, es un inglés diferente. Ok, ¿quién dice el Titanic? El Titanic. Déjenme decirles, todos están equivocados. Sí, el barco de que me estoy refiriendo es de un libro que fue escrito 14 años antes del accidente del Titanic. Y su nombre del libro es El naufragio del Titán o la futilidad. Fue escrito 14 años antes de que el Titanic chocara. Ahora, aunque hay grandes similitudes, no niega el evento histórico. ¿Ok? O sea que, aunque, por ejemplo, cuando usted habla de dioses, va a encontrar cosas similares, por ejemplo, que crearon milagros, que tenían poderes. O sea, sí va a encontrar similitudes. Pero eso no puede negar un evento histórico. ¿Está completa la escritura? ¿Verdad? Esa es una pregunta que mucha gente se hace. Y aquí voy a aprovechar rápidamente porque el ataque de los incrédulos es por lo general con el Nuevo Testamento, pero quiero aprovechar porque yo sé que siempre este es un dilema donde muchos de nuestros amigos católicos nos dicen que nosotros los protestantes tenemos las escrituras incompletas, ¿no? Porque hay ciertos libros que nosotros no tenemos. Ahora fíjese bien, hubo concilios en Hipona y en Cartago en el IV siglo en cuanto a las escrituras, pero no fue hasta el año de 1546 en el concilio de Trento cuando se adopta de manera dogmática el contenido del canon de los libros católicos. Ahora fíjese bien, ¿por qué nosotros los protestantes decimos que estos libros no son escritura, no son inspirados por Dios? Voy a dar razones principales. 1, estos libros no fueron reconocidos por los judíos como inspiración de Dios. Eso no significa que los judíos no lo tenían. Sí los conocían y sí los leían. Y obviamente los apóstoles los conocían y nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo,
nunca fueron tratados como escritura, como vamos a ver algunas pruebas. Sin embargo, hay mucha gente que dice, bueno, pues eso fueron los judíos y los judíos no sabían realmente a cuáles Biblias pertenecían al Antiguo Testamento, es la Iglesia Católica y a través del Papa que se tiene la autoridad. Ok, si usted es una de las personas que piensa eso, déjeme decirle lo siguiente. En Romanos 3:1, Romanos 3, versículo del 1 al 2 dice lo siguiente: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en toda manera. Primero, ciertamente que se les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora se imagina, hermanos, que yo le digo, ok, hermanos, me voy a ir, les confío mi teléfono. Ok. ¿Cómo les voy a confiar algo que ustedes no conocen? Ustedes tienen que reconocer cuál es mi teléfono para que ustedes lo puedan cuidar. ¿Quién les confió? Dios. Un problema que tenemos a veces, que es un argumento muy común en el catolicismo, y lo decimos con amor de Dios. Si hay una persona que nos está viendo, lo decimos con amor de Dios, analice lo que le decimos y póngalo en oración. Es que a veces se toma como que el canon es producto del hombre, cuando fue Dios el que inspiró los libros. Dios sabe qué libros inspiró y qué libros no inspiró Él. Y es Dios el que ha confiado su escritura y ha dado a través de los tiempos, por medio del Espíritu Santo, la guía para que sus discípulos y su pueblo reconozca cuáles son sus libros. Pero es Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios. Es Dios, Dios sabe qué libros Él inspiró y qué libros no inspiró. Él es el creador de las escrituras, ningún hombre. O sea, ahí está el punto divino, que nosotros reconocemos, y Dios, por la alianza del Espíritu Santo, hemos reconocido esos libros. Y de acuerdo a este versículo, a los judíos se les ha confiado las escrituras. Y fíjese bien que vamos a ver un, digamos, paralelo. En 1 Tesalonicenses 2, versículo 4, esta información, hermanos, por si a alguno le interesa, la voy a mandar a un correo. Hay varias personas que están en ese correo. Si usted no está en el correo, me lo hace saber y la apuntamos. O sea que les voy a enviar esta información. 1 Tesalonicenses 2:4. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Fíjese bien que aquí en Tesalonicenses dice que Dios a los apóstoles les ha confiado ¿el qué? El evangelio. ¿Y cómo se les va a confiar algo que ellos no conocen? De la misma manera, Dios confió a los judíos las escrituras. Otro punto, porque los libros apócrifos no son inspirados por Dios, es que ustedes no van a escuchar las frases, por ejemplo, escrito está. ¿Se recuerda que les dije que mantuvieran abierto Mateo 4:4, donde dice escrito está? Siempre se hace esta referencia en los libros inspirados por Dios, no siempre, pero se hace muy seguido, donde dice escrito está. Así dice el Señor, el Espíritu de Dios. En ningún momento se cita ninguno de estos libros con ese tipo de autoridad, no hay ningún ejemplo. Además, recuerde que la Biblia cita libros que no son escrituras. Por ejemplo, en el libro de Judas cita el libro de Enoc, y el libro de Enoc no está ni en las escrituras católicas ni en las nuestras. También Pablo cita algunos filósofos griegos. Sin embargo, eso no significa que sean escritura. Entonces, fíjese bien, vamos a ver algunos ejemplos rapidito. No necesita buscar la cita. Dice así: David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Escucha la frase, dijo por el Espíritu Santo, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Eso está en Marcos 12:36, haciendo referencia al Salmo 110:1. Mateo 22:31-32 dice: en cuanto a la resurrección de los muertos, no han leído
lo que les fue dicho por Dios cuando le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos. No habéis leído. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está. Se reconocen como escritura. En ningún momento los libros apócrifos tienen este tipo de frases. Otra cosa, por lo que sabemos es, de acuerdo al historiador Josefo, sabemos que en el templo se colocaban los manuscritos, las escrituras, y en ningún momento los libros apócrifos que eran conocidos por los judíos, leídos por judíos, en ningún momento se colocaban en el templo, porque tenemos que Josefo hace referencia a los 22 libros y sabemos que no están los libros apócrifos ahí. Nunca fueron tratados como libros como escritura. Otro, en los libros apócrifos hay errores históricos irreconciliables. No uno, no dos, varios que son irreconciliables. No hay forma de armonizarlos, no se puede decir que es un problema en la transmisión del texto, que es un tema que vamos a ver en la próxima clase, cómo se transmite el texto y los problemas que a veces puede ocurrir. Tiene muchos errores que son irreconciliables y sabemos que la palabra de Dios no puede contener este tipo de errores. ¿Verdad? Ok. Entonces, y voy a poner un ejemplo. Miren la diferencia entre las citas que acabamos de decir: Cristo está, así dice el Espíritu Santo. Segunda de Macabeos, busque ahí, segunda de Macabeos 15. Ajá. ¿No? Ok, qué bueno que no. Okay, no tengan miedo a leerlos, hermanos, tampoco le va a pasar nada, ¿verdad? O sea, no tiene problema en leerlos. De hecho, se encuentra cosas como orientado a la magia, cuestiones muy curiosas, pero no tengan miedo a leerlos, simplemente reconozcan que no son escrituras, ¿ok? Miro a alguien dándole vuelta, anda buscando segunda Macabeos, me preocupa también, anótese. Esos que andan buscando segunda Macabeos, anótese a la clase de los primeros cristianos. Okay. Segunda Macabeos 15:37. Así sucedió las cosas relativas a Nicanor. Desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Y yo termino aquí mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. Nada que ver. Así dice el Señor. Así que si alguien piensa, los amigos que están viendo en el internet, o si usted tiene a alguien, un amigo católico por los que debemos de orar, ok, compártale y ore por él. En Baruch 6:1-2, ustedes han pecado contra Dios. Por eso el rey Nabucodonosor de Babilonia se los llevará cautivo a su país, en Babilonia. Tendrán que vivir muchos años, un tiempo muy largo, 7 generaciones. ¿Cuánto tiempo estuvo, hermanos? ¿El pueblo? ¿Cuántos eran? ¿7 generaciones o eran 70? Eran 70, no 7 generaciones. Ahí está hablando de un par de cientos de años. Y no hay forma de reconciliarlo. No es como, por ejemplo, si dijera 700 años. Podríamos decir que a veces pasa que alguien escribió algún número y por la complicación de los números, en vez de leerse 70, dice 700. No, aquí dice bien claro 7 generaciones. ¿Ok? Eso contradice lo que está en Jeremías 25 del 11 al 12, donde mencionan los 70 años. La escritura no se puede contradecir. Y eso está en contra de las escrituras que sabemos que son inspiradas por Dios. Un último ejemplo, Judith es un libro que tiene muchos errores, ¿ok? Muchos, no es uno. Cuando Nabucodonosor estaba en el año 12 de su reino sobre los asirios, Nabucodonosor no estaba sobre los asirios, era sobre el imperio babilónico. Es otro error complicado. Ahora, libros del Nuevo Testamento. Es aquí donde viene mucho el ataque de las personas, especialmente si usted vio el Código Da Vinci,
¿verdad? Donde viene este tipo donde se dice que es que la iglesia solo reunió Mateo, Lucas, Juan, porque esos son los que les conviene, pero donde Jesucristo está casado, donde tiene hijos. Y mucha gente dice eso, ¿verdad? Mucha gente dice, pero Jesucristo siendo hombre me va a decir que no vio una mujer y tuvo tentación. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero ese tipo de temas que a veces tiene morbo, causa curiosidad. Dice, no, pues Jesucristo era un hombre, tuvo que haber, ¿verdad? Y tal vez, imagínese Dios en la carne, hermoso, ¿verdad? Y rodeado por mujeres y todas esas cosas. Entonces, nada que ver. Fíjese bien algún dato de los libros, los evangelios. ¿Cuál fue el criterio para los evangelios? Desde el punto de vista de los creyentes, los libros tenían que ser de un mensaje ortodoxo, de acuerdo con las escrituras y con las enseñanzas y en armonía con todos los libros del Nuevo Testamento. Tenía que ser ortodoxo. ¿Okay? Número 2, tenía que haber sido escrito por algún apóstol o por alguien autorizado por algún apóstol, como en el caso de Lucas, que se dice que su información la tiene del apóstol Pedro. ¿Okay? Y otro, que fuera conocido y aceptado en las iglesias. No que fue que un libro, porque de hecho sabemos que hay libros del segundo siglo que son ortodoxos, pero sabemos ahora que el que los escribió no es un apóstol y no fue conocido en las iglesias, y a pesar de que su contenido es ortodoxo, fue rechazado por los cristianos, porque Dios siempre ha dado a través del Espíritu Santo la sabiduría para reconocer qué palabras provienen de Él y qué palabras no provienen de Él. Ahora fíjese bien, desde el punto de vista histórico, ¿por qué los historiadores, la mayor parte, no todos, pero por qué los historiadores que se concentran inclusive a la hora de atacar a Jesucristo solo se basan en los 4 evangelios? Dato muy importante que tiene que memorizarse: todos los libros del Nuevo Testamento son del primer siglo, todos, sin excepción. Los evangelios son del primer siglo. Significa que las personas que lo escribieron conocieron al Señor Jesucristo. Como dicen los apóstoles, lo que nosotros vimos, lo que nosotros escuchamos, eso es lo que estamos transmitiendo. O si no conocieron al Señor Jesucristo, conocieron a alguien, a un discípulo. Los libros estos de Pedro, María y todos estos, lo más cercano, tal vez el Evangelio de Tomás, es del segundo siglo. Significa que aún desde el punto de vista histórico, quien escribió el Evangelio de Tomás no conoció a Jesús, ni siquiera conoció a un discípulo de Jesús, porque todos murieron en el primer siglo. Ahora, imagínense que, póngase este ejemplo, imagínense que hay un accidente en ese momento en la iglesia, ¿no? Entonces pasa algo, entonces usted va a ir con las fuentes primarias, las personas que estamos acá, los testigos. Usted no va a buscar a personas cuando ya, preguntarle a alguien, cuando ya pasó, ya esta generación pasó. Entonces, aún desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Porque le digo, el argumento es, esto la iglesia lo tiene escondido, lo tiene ahí y no quiere mostrar de que Jesucristo fue un sencillo hombre. Desde el punto de vista histórico, el argumento es inválido. ¿Ok? No solamente eso. Cuando los evangelios, por ejemplo, dígame, si yo hago un libro y empiezo a decir que hubo una pandemia en el 2020, ok, y empiezo a hablar de la pandemia, usted va a decir, sí, es cierto, yo estuve ahí. Pero si empiezo a decir yo, por ejemplo, bueno, el del 2020, en el febrero salió una pequeña enfermedad, un pequeño virus que decía el coronavirus, pero solo fue un poco tiempo, no pasó mucho, usted va a decir, no, lo que dice el libro es una mentira, porque usted es testigo de lo que ha pasado. O sea que los evangelios, los testigos, las personas que escuchaban podían colaborar. Si lo que estaban ahí, ok, existió un Jesucristo, sí, nosotros conocimos a Jesucristo, sí, vimos que fue crucificado. Ok, de hecho se va a fijar que en esos libros, en estos otros evangelios, donde a veces Jesucristo, creo que es en el evangelio de Pedro, cuando sale de la tumba, la cruz sale detrás de él y se transforma en un Jesucristo enorme. O algunos hablan de Jesucristo con su niñez,
Y eso llama mucho la atención, ¿va? Porque mucha gente dice, pues no tenemos información, ¿cómo era Jesucristo? ¿Será que Jesucristo se enojaba? ¿Qué pasaba cuando se enojaba cuando le estaba molestando? ¿Decía que caía de un rayo a uno de los niños? Entonces existe ese mucho morbo, pero de nuevo, desde el punto de vista histórico, no tiene ningún punto válido. Ahora fíjese, hermano, vamos a terminar hasta ahí el día de hoy, porque vamos a seguir hablando en nuestra próxima clase acerca de cómo fue transmitido la Escritura. Okay. ¿Cómo podemos tener confianza de que lo que tenemos en nuestros libros es la palabra inspirada de Dios? ¿Qué materiales se utilizó? ¿Fue controlado por algún grupo o no fue controlado por algún grupo? ¿Qué pruebas podemos tener los cristianos de que no hubo un grupo que tomó lo que los apóstoles dijeron y lo cambiaron totalmente? ¿Qué evidencias tenemos? ¿Qué tan cercano es, déjeme decirle, por ejemplo, con los evangelios, que los evangelios de Marcos, Lucas, se dice que fueron escritos en el año 50, 60 y algunos tratan de empujarlo hasta el año 70. La razón por la que los historiadores tratan de empujarlo lo más posible es porque en el año 72 tuvimos lo que es la destrucción del templo. Y los historiadores dicen, bueno, no pudo haber sido escrito en el año 60 porque eso significa de que Jesucristo pronosticó la destrucción del templo. Y recuerde que estas personas, desde el punto de vista materialista, no creen en los milagros. Entonces no pudo haber sido. Entonces tratan de... Pero ahí se mira cuando ya es el tipo de filosofía que ellos tienen. Pero sabemos que los evangelios de Marcos, Lucas, el más tardío Juan, algunos tratan de colocar a Juan en el año 90, pero de acuerdo a ciertas narraciones, a ciertos lugares, hay mucha gente que hace un buen argumento de que es todavía más cercano. Ahora fíjese bien, hermanos, terminando yo sé que a veces para los jóvenes es muy difícil cuando nosotros decimos de que el evangelio fue escrito tal vez 10, 20 años después de que Jesucristo murió, porque estamos acostumbrados al Facebook. De hecho, en este momento, ¿no? Nuestro mensaje está pasando en vivo, pero muchos de nosotros no crecimos con el teléfono, no crecimos del internet. Y muchas veces antes, para que la información pasara rápido, o sea, vamos a ver en la próxima clase que cuando usted compara, por ejemplo, las obras clásicas, me voy a adelantar un poco, las obras, por ejemplo, como de Homero, lo más cercano que se piensa que se escribió fue 800 años después. Nada tiene la evidencia que tienen las Escrituras, porque Dios ha preservado su palabra. Y ha habido personas, hermano, que cuando estuvieron en la época romana, donde los romanos nos miraban como enemigos a los cristianos, buscaban los libros para quemarlos. Y las personas daban su vida para proteger estos libros. Así que debemos apreciar y conocer la historia, hermano. Debemos reconocer lo que Dios ha hecho a lo largo del tiempo, porque la palabra dice que todo pasará, menos mis palabras. Y quiero finalizar esta enseñanza con este versículo que dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Salmo 119, versículo 105. Sin la Escritura, sin la palabra de Dios, estamos perdidos, hermano. Es la palabra nuestra brújula, aun cuando a veces nos desviamos. ¿Se ha fijado cuando usted tiene un GPS? Y el GPS a veces es increíble, ¿verdad? Y lo que me llama la atención, por alguna razón alguien pone una voz de mujer. No sé si es que por eso los hombres no le hacemos caso. Dice dobla a la izquierda y como escuchamos la voz de mujer, no, yo sé a dónde voy. Pero resulta, mi esposa me pasa dirigiendo a mí todo el tiempo, me pasa diciendo, te saliste, tienes que salirte acá. A veces se ha fijado cuando usted tiene el GPS, va distraído y tenía que doblar a la izquierda, y si es de esos que maneja correctamente, no de esos que, aquí es la curva, ¿verdad? Mido risas, de sus pecados se acuerdan, ¿verdad? Entonces,
A veces cuando se pasa la calle, el que hace el GPS recalcula, ¿no? Para volverlo a llevar hacia su lugar. A veces así nos pasa a los cristianos. A veces desviamos el camino. A veces nos dice nuestro GPS, que es la escritura, que debemos de caminar por acá y yo creo que voy a encontrar otro camino más corto. Me voy a esconder por acá. Pero si nosotros ponemos atención a la palabra profética más segura que tenemos, vamos a estar confiados, hermano. Aun cuando desviamos nuestro camino, ¿verdad? Si permanecemos en las escrituras, la palabra de Dios se encarga porque es viva y eficaz, que transforma el corazón. Es viva y eficaz, ¿verdad? Que penetra hasta lo más profundo. Cuando nos desviamos es la palabra que nos dice cómo debemos volver al camino. Así que, hermanos, esta serie de José va a tratar de que usted sepa lo indispensable que son las escrituras en la vida del cristiano. Es por eso que dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios. Y debemos, como dice Pedro, como niños recién nacidos, estar hambrientos, reconociendo que esa nueva criatura, porque somos nueva criatura, es una nueva criatura espiritual y necesita alimento, y ese alimento debe ser constante para alcanzar madurez. De hecho, ¿se acuerda? El apóstol Pablo habla de los débiles en la fe, de los inmaduros en la fe, porque no han sido todavía, dice, teniendo que haber consumido alimento sólido, he tenido que dar leche. Entonces, hermanos, debemos reconocer la importancia de las escrituras y saber que debido a esto, los enemigos de la fe, los que odian la fe, los que odian a Dios, siempre van a tener un arma en contra del cristiano. Y usted lo va a ver desde el principio en Génesis, cuando Dios dio su palabra a Adán y a Eva, y vino la serpiente y le dijo, no puedes comer de todo, y le dijo, sí podemos comer de todo excepto de ahí. Eva repitió las palabras que había recibido de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo la serpiente? No es eso, sino que sabe Dios que si comieras el fruto, ¿verdad? O sea, sí, Dios te dijo esto, pero mira, no, lo que realmente pasa es esto. El ataque a las escrituras es algo que proviene nada más y nada menos que de algo espiritual, maligno, y es por eso que vemos que gente rechaza las escrituras. En Estados Unidos hay gente que ha demandado solo porque tal vez mira en algún lugar los 10 mandamientos y dice que eso lo ofende. Lo ofende que eso que esté ahí. No le ofende ver cosas inmorales, cosas de promiscuidad, depravación sexual, pero el ver los 10 mandamientos le ofende, porque recuerde que la palabra dice que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, y la palabra les ofende, porque las palabras les muestran su pecado. Y es por eso que siempre va a haber gente atacando las escrituras, porque la motivación es diabólica, es totalmente diabólica. Personas que utilizan y manipulan, porque hemos visto que hay preguntas que a veces son entendibles, preguntas que a veces todos nos hacemos, pero mucha gente no, sinceramente odia la escritura, odia el cristianismo y está buscando causar duda y separación de los entre la iglesia. Y tenemos que reconocer que así como en los primeros siglos el gnosticismo era lo que atacaba a la fe, en estos tiempos es el ataque a la palabra de Dios. Por eso es que se quiere sacar de las escuelas, por eso es que no se quiere utilizar en los congresos. Saquemos a Dios, como dice el Salmo, rompamos sus cadenas, todo lo que nos ata con Dios, saquémoslo de nuestra vida, no lo queremos. Vivamos, nosotros somos dueños de nuestros labios, dice en el Salmo, ¿verdad? Y es por eso que la gente quiere rechazar la palabra de Dios, para vivir una vida en desorden y en libertinaje sin ningún refreno. Y aquellos que son atacados por este tipo de cosas, podamos darle respuesta, ¿verdad? Así que les voy a pedir, hermanos, que se levante. Si alguno quiere venir al altar, es invitado a venir al altar. Vamos a orar.
Y vamos a pedir al Señor Jesucristo, vamos a orar en este momento. Padre, te damos la gloria y la honra por el día de hoy, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú, Señor, has preservado tu palabra. En el transcurso de los años, Señor, de los milenios, a pesar de los ataques, tu palabra ha sido preservada, Señor, y es luz, Señor, a nuestra vida. Cuando tú le dijiste a los discípulos que si ellos también se irían, ellos contestaron: solo tú tienes palabras que dan vida. Yo te pido, Padre, en el nombre de nuestro poderoso Señor Jesucristo, que seas tú, Espíritu Santo, trabajando en nuestra vida para que podamos crecer en conocimiento, Señor, para que haya esa hambre y ese deseo en este año que comienza, Señor, donde hay muchas angustias, muchas preguntas acerca de lo que ha de venir, el gobierno que estará, si vendrán ataques hacia la fe, si vendrán ataques a la iglesia, si vendrá persecución, Padre, que en tu palabra, Señor, podamos encontrar el consuelo, la esperanza, la fortaleza, Señor, que necesitamos, Señor. Necesitamos tu palabra, Señor, en el momento de la aflicción, Señor, que nos consuele, Señor. Creemos que tú has hablado, Señor, que utilizaste a los hombres, Señor, que esa palabra que está ahí, Señor, no es tradición humana, que no son palabras de hombre, sino que procede de ti, es aliento tuyo, Padre. Te pedimos que trabajes en la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Tú conoces la condición de cada uno de mis hermanos que está aquí, de aquellos nuevos creyentes, Señor, para que puedan crecer, Señor, en tu palabra, en conocimiento, Señor, para que puedan crecer, Señor, espiritualmente, para que sean fortalecidos, Señor, para que sean como ese árbol junto a las corrientes de las aguas, fuerte, Señor, que da fruto en todo momento, que da fruto a su tiempo, Padre. Lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nuestras mentes sean protegidas de esos engaños, de esos ataques, Señor, que las personas que rechazan tu palabra, que rechazan tus mandamientos, que odian tus estatutos, Señor, quieren provocar en la vida de nuestros jóvenes, en la vida de nuestros niños, Señor, que quieren engañar, que quieren utilizar las artimañas del demonio, Señor, para traer confusión y para traer separación, Señor, a tu iglesia, Señor. Reconocemos, Señor, que tu palabra permanece, Señor, que nadie, Señor, ha podido en contra de tu voluntad, Señor. Reconocemos tu soberanía, Señor, aún en el momento de la incertidumbre, en el momento del dolor, en el momento de la angustia, tú eres nuestra roca, Señor, nuestro pronto auxilio, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, fortaleciendo nuestra vida, causando esa hambre por regresar a las Escrituras, para tomarlos en serio, Señor, para que sean esa guía constante en nuestra vida, Padre, para que sea ese, Señor, y no el consejo del hombre, no el consejo que proviene del mundo, el que gobierne en nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por cada uno de mis hermanos que están acá, que están necesitando palabras, Señor, que en este momento se encuentran angustiados, queriendo consejo. No sé las situaciones por las que alguno de ellos está pasando, y tal vez ellos dicen: necesito una palabra de Dios, para que ellos puedan, Señor, en tu palabra encontrar el consuelo, la guía, la fortaleza que ellos necesiten. Aquellos que se encuentren en decisiones que no saben qué hacer, Señor, que puedan buscar en tu palabra, que puedan venir confiados sabiendo que no son palabras de hombre, que son palabras que provienen de ti, Señor, que dan vida, Señor, que transforman nuestra mente, Señor. Te pido también por las personas, Señor, que han de ver este video, Señor, que puedan venir a la verdad, Señor, de reconocer que tu palabra, Señor, proviene de ti. Aquellas personas, Señor, que tal vez han negado tu palabra, ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de aquel que la desconoce, Señor. Ten misericordia de aquel que ha puesto su corazón duro, Señor, para rechazar la palabra y ponerla por obra, Señor. Sé con cada uno de mis hermanos, Padre eterno.
Dale fortaleza, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, aquel que conoce poco o que conoce mucho, Señor. Levanta maestros, Señor. Levanta, Señor, pastores, Señor. Levanta, Señor, de este lugar de Torre Fuerte, Señor. Tú que eres el que tiene un remanente, que Torre Fuerte sea ese remanente, Señor. Ese lugar, Señor, donde abunde siempre tu palabra, donde su palabra se trate, Señor, con la honra, con el respeto, con la forma que necesita ser tratada, Padre. Que siempre abunde tu palabra en este lugar, Señor. Te pido, Padre, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, que levantes de estos jóvenes, Señor, personas hambrientas de tu palabra, Señor. Donde su palabra se trate, Señor, con la honra, con el respeto, con la forma que necesita ser tratada, Padre. Que siempre abunde tu palabra en este lugar, Señor. Te pido, Padre, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, que levante siempre antes de tu palabra estos jóvenes, Señor, personas hambrientas de tu palabra, Señor. Donde su palabra se trate, Señor, con la honra, con el respeto, con la forma que necesita ser tratada, Padre. Que siempre abunde tu palabra en este lugar, Señor. Te pido, Padre, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, que levante siempre antes de tu palabra estos jóvenes, Señor, personas hambrientas de tu palabra, Señor. Donde su palabra se trate, Señor, con la honra, con el respeto, con la forma que necesita ser tratada, Padre. Que siempre abunde tu palabra en este lugar, Señor. Te pido, Padre, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo,